Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Paloma Gutiérrez y soy la responsable del Departamento de Alianzas y Canal de ERRI España. Como habéis recibido la invitación, el motivo de este webinar de hoy es descubrir el poder del dónde aplicado a la publicidad exterior. Para ello, y para que también todos vosotros podáis comprobar que no solamente ERRI es una buena compañía para trabajar con el software espacial, también contamos con un amplio programa de canal y uno de los representantes podría ser perfectamente Estrategia y Calidad. Estrategia y Calidad, que es el partner con el cual estemos preparados para vosotros este seminario y que nos va a permitir conocer de una forma más profunda cómo utilizar todos los datos espaciales en la publicidad exterior. Es uno de los partners que de forma, vamos a decir, pionera empezó a trabajar en España con toda la plataforma cloud, con toda la plataforma de Access Online y que tiene amplia experiencia en poder ayudaros en los proyectos que desde aquí vayan a ir saliendo. Sin más, voy a dar paso al responsable del vertical, de todas las empresas que tienen una cierta relación con la publicidad exterior y toda la posibilidad de trabajar con nuestra tecnología y sacar el máximo rendimiento de la publicidad exterior. Francisco Ramón es la persona que trabajará con Francisco Parrón es la persona que trabajará junto con Estrategia y Calidad para dar seguimiento a estas oportunidades de negocio, que estoy segura que a raíz de este seminario tendréis más posibilidades de trabajar con nosotros. Paco, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos. De nuevo, soy Francisco Parrón, soy el responsable del vertical del sector privado. Dentro de este vertical, pues bueno, uno de los sectores sería el de publicidad exterior y lo que vamos a ver hoy es un poco intentar explicar cómo la plataforma de ERRI se ajusta a las necesidades y puede ayudar a lo que es la evolución del negocio dentro de vuestro sector. Para ello contamos con Ismael de Estrategia y Calidad, que es una de las empresas que ha trabajado bastante en algún proyecto ya de publicidad exterior y que nos va a presentar un par de ejemplos de cómo se puede aplicar lo que es la tecnología que estamos desarrollando para vuestro negocio. Entonces, si queréis, vamos a empezar por la parte de plataforma, en la cual Jaime Nieves hará toda la introducción y el desarrollo, y luego pasaremos a ver los ejemplos de la utilización de la plataforma con Ismael. Tanto Ismael como nosotros mismos desde ERRI, pues bueno, podemos trabajar con vosotros e intentar ayudaros a desarrollar vuestros proyectos a medida. Gracias y sin más te paso, Jaime, para que empecemos con el seminario. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Paco y Paloma, por la introducción y la presentación. Bueno, antes de empezar, de ponernos en situación, vamos a contaros un poquito cómo va a funcionar el seminario, ¿vale? La sesión va a durar 60 minutos, aunque esto dependerá fundamentalmente de si tenéis preguntas, de si hay cuestiones que queréis resolver al final del evento, y yo espero que las haya. O sea, espero que esto dure incluso más de 60 minutos si tenéis interés en seguir hablando, ¿vale? Estamos grabando la sesión en vídeo, con lo cual, pues si hay algún compañero vuestro que no ha podido asistir hoy, pues os enviaremos el link unos días después de la sesión para que podáis distribuirlo entre vuestros compañeros, ¿vale? Queremos que sea interactivo. El hecho de que sea un seminario web no impide que vosotros podáis interactuar. Entonces, lo que os diríamos es... tenéis el chat del Webex, ¿vale? Del seminario web. Entonces podéis ir metiendo las preguntas ahí en el momento en que las tengáis, ¿vale? No os quedéis con ellas. Y lo que haremos es al final una tanda de preguntas donde todas esas preguntas que hayáis ido incluyendo durante la sesión, pues os las iremos respondiendo, ¿vale? Por defecto, cuando entráis, deberíais estar con vuestro micrófono silenciado, pero si detectáis que por algún motivo vuestro micrófono se activa, pues intentad mantenerlo desactivado para que no haya ruidos que puedan molestar al resto de los asistentes, ¿vale? Bueno, pues vamos a meternos ya en situación. La idea de hoy es que veamos cómo se aplica la tecnología a un caso práctico, a un caso en el que todos estáis implicados, que es la gestión de la publicidad exterior.
Al final, lo que nosotros intentamos haceros ver es no solamente la potencia del mapa como herramienta, sino en general, digamos, la necesidad de tener una estrategia de Location Analytics. Y nosotros llamamos Location Analytics a la capacidad de incluir la variable geográfica en todos nuestros procesos de decisión de negocio, ¿vale? No es simplemente poner un mapa, no es simplemente tener mis clientes o mis vallas georreferenciadas, sino verdaderamente que la información geográfica sea una variable más con la que yo exploto y en definitiva entiendo cómo funciona mi negocio y tomo decisiones a partir de él, ¿vale? Y vamos a intentar contaros cómo podéis construir esto, que ahora, gracias a las últimas tecnologías, es muchísimo más fácil que hace nada más que un par de años o tres, ¿vale? Como decía, lo importante es que para nosotros la información geográfica no sea un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir responder a preguntas críticas de mi negocio. ¿Dónde se concentra el riesgo? ¿Dónde se encuentran mis clientes? ¿Dónde se encuentra mi competencia? En el ámbito de la publicidad, pues dónde puedo mejorar la rentabilidad y dónde funciona mejor mis activos publicitarios, dónde vive la gente cerca de una ubicación y por lo tanto qué tipo de perfil de usuario voy a poder llegar, si tengo que ubicar nuevos activos publicitarios, dónde puedo hacerlo mejor, ¿vale? Todas estas preguntas son preguntas que solo tienen sentido si las respondemos desde una perspectiva geográfica, ¿vale? Porque tienen el dónde, digamos, en el ADN de la propia pregunta. No puedo responderla simplemente con una tabla. Entonces, cuando pensamos en un sistema de información geográfica, casi siempre nos viene a la cabeza el mapa. Y como os decía al principio, el mapa no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para poder entender los datos que yo tengo por debajo, ¿vale? Con lo cual, el mapa en sí mismo no es nada sin unos datos, sin un sistema de información que lo sustente. Del mismo modo que si pensamos, por ejemplo, en un BI o en un CRM, pues el BI no podría existir sin un data warehouse, sin un conjunto de tablas y de funcionalidad por debajo. Y un CRM no es simplemente una tabla de clientes, sino que es mucho más y es muchos procesos que me permiten explotar esa información, ¿vale? Pues un sistema de información geográfica es exactamente lo mismo. Y esto es lo que hacemos en ERRI, ¿vale? En ERRI llevamos 45 años dedicados a esto y nosotros empezamos a trabajar con tecnología cuando, bueno, pues en los años 60, 70, cuando la tecnología era muy incipiente, y a lo largo de toda nuestra existencia hemos intentado desarrollar la tecnología que permita a compañías aprovechar esa tecnología y que aprovechar la información geográfica. Y hemos adquirido la experiencia de trabajar con las empresas que han trabajado con información geográfica toda la vida. Y tenemos más de 350.000 compañías que trabajan con nosotros en todo el mundo, y a lo largo de estos años pues hemos ido volcando en nuestra tecnología mucha de la experiencia y del conocimiento de nuestros usuarios ahí, ¿vale? Además, tenemos una gran red de partners. Nosotros, en realidad, somos proveedores de tecnología exclusivamente. Y partners como Estrategia y Calidad, que hoy nos acompaña aquí, precisamente lo que hacen es es llevar esa tecnología al suelo, es llevar esa tecnología a lo que vosotros hacéis en el día a día, es darle ese sabor sectorial, si queréis, ¿vale? Por eso Estrategia y Calidad está hoy con nosotros para digamos, poner la tecnología en el contexto que nos interesa, que es la publicidad exterior. Con una plataforma y con una tecnología que nos permita mucho más que poner puntos en un mapa, pues vamos a poder hacer eso, más cosas. No solamente vamos a simplemente convertir tablas en mapas, sino que vamos a poder crear y manipular la información directamente geográfica. Vamos a poder combinar esta información geográfica y esta información nuestra de negocio con otra información que es muy útil, como por ejemplo información demográfica o información de consumo, información de estilos de vida, que es información que está disponible y que es muy fácil integrarla con mi propia información. Vamos a poder, sobre todo, analizar todo esto. O sea, no nos vamos a quedar simplemente en la visualización, sino que necesitamos hacer una explotación, porque va a haber cosas que no van a ser simplemente visuales. Necesitamos entender las relaciones espaciales entre las cosas. Y, sobre todo, vamos a poder compartir esta información y vamos a poder llevarla a muchas partes de la organización, porque si esto se queda nada más que en el puesto del profesional o de experto que sabe manipular esta información, pues nunca vamos a poder tomar decisiones, ¿vale? Porque la gente que toma decisiones es gente de negocio, es gente de marketing, es gente de comerciales, son ejecutivos, son directivos. Y esta gente también necesita acceder a la información, ¿vale? Con lo cual, el concepto de plataforma para nosotros es eso, es la posibilidad de que cualquier usuario acceda, cada una a su forma, a la información geográfica y sea capaz de utilizarlo para poder tomar decisiones en su operativa diaria, ¿vale?
al final, construir una plataforma geográfica no es muy distinto a construir cualquier otro sistema de información. Y seguro que en vuestra organización ya tenéis un sistema de información como un CRM o un BI, ¿vale? Al final tenemos por debajo una capa de información, una capa de datos donde metemos los modelos, donde almacenamos la información, donde decidimos cómo se va a estructurar la información. Tenemos luego una capa de servicios y de portal que permite, digamos, exponer esa información y esa funcionalidad que yo defino en la parte de abajo, y hacerla accesible a todo el mundo, ¿vale? Tener herramientas de búsqueda, herramientas para crear nueva información sencilla, para compartir, decidir quién tiene que ver cada cosa, y todo esto para que luego haya una capa de aplicaciones que puede ser muy ligera, que pueden ser aplicaciones móviles, aplicaciones web o incluso aplicaciones integradas en mis entornos de negocio habituales, para poder consumir fácilmente esta información y sobre todo que cada uno la consuma como está acostumbrado a consumir la información, ¿vale? Entonces, aquí es fácil ver esta misma visión, digamos, desde la perspectiva de los usuarios, ¿no? En la parte de abajo vamos a tener a lo mejor usuarios más técnicos, perfiles de TI, administradores de base de datos, son gente que va a centrarse en el dato, digamos, en cómo yo cojo la información, la almaceno, la modelizo y cómo la pongo, la integro con otros sistemas corporativos, ¿vale? Luego vamos a tener a lo mejor un perfil un poquito más ligero de gente que puede administrar información, administrar permisos, decidir quién quiere ver cada cosa, decidir quién forma parte de, o sea, quién tiene acceso a la información y quién no, ¿vale? Y todo esto para que luego haya una capa de aplicaciones que ya esté pensada para los usuarios más de negocio, más ejecutivos, más operativos, menos técnicos, digamos, ¿no? Que necesitan ver la información de una forma muy adaptada, digamos, al tipo de operativa que ellos son, ¿vale? Al final esto que parece más o menos complejo porque, bueno, pues tenemos que montar un nivel de base de datos, un nivel de portal, toda la parte de aplicaciones, pues en realidad a la hora de implementarlo es verdaderamente sencillo. ¿Por qué? Porque ahora mucha de la parte de infraestructura que hace unos años era muy complejo montar, lo tenemos solucionado con tecnología cloud, ¿vale? Con lo cual, en realidad, simplemente con un conjunto de ficheros, con un conjunto de tablas en CSV o con un Excel, ya podemos empezar a trabajar y no necesitamos ni instalar nada ni montar nada. O sea, con un esfuerzo prácticamente nulo por parte de nuestra gente de TI, pues podemos estar funcionando en un día, prácticamente, ¿vale? Pero sí que es importante que tengamos una tecnología que nos permita, que nos acompañe a lo largo de toda nuestra vida, porque no vamos a limitarnos simplemente a ver tablas en un mapa, como decíamos, ¿no? Es mucho más que esto. Entonces, tarde o temprano, a lo mejor podemos necesitar puestos más sofisticados para que nuestra gente más técnica sea capaz de poner un poco más de ciencia, digamos, en la forma en la que yo exploto los datos geográficos. Y el día de mañana seguramente necesitaré una integración con mi base de datos corporativa o querré tener mis datos geográficos en una base de datos que esté en mi infraestructura, porque a lo mejor tengo datos que están protegidos por la LOPD y no puedo subirlos a la nube, con lo cual pues me interesa que la nube sea una capa, digamos, de aplicaciones que me dé accesibilidad a los datos que están detrás de mi firewall, ¿vale? Con lo cual, pues todos estos patrones de implementación son posibles y en algún momento de nuestra vida como empresa, pues vamos a necesitar tenerlos, ¿vale? Con lo cual, si nos quedamos una tecnología que nos dé simplemente el acceso a poner los 4 puntos en el mapa, llegará un momento en el que se nos quedará corto, ¿vale? Como decíamos, en cualquier caso, lo importante es que seamos capaces de utilizar esto para responder a preguntas relevantes de mi negocio. Y esta es la misma diapositiva que veíamos antes, las mismas preguntas que veíamos antes, y seguro que hay muchas más que ahora mismo se están viniendo a la cabeza. Para resolver estas preguntas hay una parte muy importante de la plataforma que tenemos que tener en cuenta y es la capacidad de llevar a cabo análisis espacial, ¿vale? El análisis espacial es lo que me permite entender el mundo en el que vivo, entender mis datos desde una perspectiva geográfica, de modo que yo pueda entender cosas que no son simplemente visuales. O sea, cosas que yo a lo mejor no veo, puedo percibirlas cuando yo realizo procesos de análisis que me generan información derivada. Y el análisis involucra no solamente comprender dónde están ocurriendo las cosas, sino medir, por ejemplo, cómo se distribuyen las cosas a lo largo del territorio, entender dónde se concentran y dónde están más dispersas, entender las relaciones entre las distintas ubicaciones, dónde hay una relación entre las variables espaciales, si mi negocio es mejor o peor, o mayor o más pequeño, cuando, por ejemplo, hay una mayor tasa de paro o un mayor poder adquisitivo de la población. Encontrar y derivar las ubicaciones óptimas. Si yo tengo hecho un análisis sobre cómo se comportan las ubicaciones con respecto al territorio, yo podré encontrar ubicaciones que en teoría deberían comportarse de una forma parecida. Entender también los patrones. Una vez que yo soy capaz de relacionar variables y entender cómo se relacionan las cosas entre sí, a partir de ahí poder empezar a hacer predicciones. Es decir,
si yo veo que las cosas funcionan de una determinada forma cuando se da una serie de condiciones en el territorio, pues yo sabré que si hago una acción parecida en el futuro voy a tener unos resultados determinados, ¿vale? No solamente quedarnos en lo que ya tengo, sino en lo que puedo esperar que ocurra. Y una vez que yo he llevado a cabo análisis y al final lo que hago es generar productos de información que sean relevantes para mi compañía, no puedo quedarme simplemente en el puesto del analista o del usuario más técnico. Como decíamos, tiene que llegar a toda la organización, porque al final es otra gente muy frecuentemente la que está tomando decisiones, ¿vale? Con lo cual es importante que la información que genera los analistas más técnicos, que los productos de información que generemos, puedan llegar tanto a analistas de negocio como a directivos ejecutivos, como a gente de comercial y marketing, como a clientes o incluso al usuario final o a nuestros partners o colaboradores, y que cualquier usuario pueda trabajar primero desde cualquier sitio y muy frecuentemente desde el entorno de negocio al que esté acostumbrado, que será pues, un CRM, un BI, un gestor de contenidos, una plataforma que ya existe, ¿vale? ¿Y cómo hacemos todo esto? Pues fundamentalmente a través de esto que los móviles han popularizado, que son apps, ¿vale? Antes era muy frecuente encontrar que la información geográfica de una compañía estaba concentrada en una única aplicación, lo cual era muy poco conveniente y ha hecho que fracase los sistemas de información geográfica en muchas compañías. Porque si tú tienes toda la funcionalidad concentrada en una única aplicación, probablemente esa aplicación sea demasiado compleja para los ejecutivos o demasiado sencilla para los técnicos, ¿vale? Entonces es muy difícil tener contentos a todos los usuarios con una única aplicación. Entonces, a través de pequeñas aplicaciones muy enfocadas a una tarea específica, que de hecho ya existen en la plataforma, yo no tengo que desarrollar, lo que consigo es digamos que cada usuario acceda al mismo contenido, pero de una forma única para él y que tenga sentido para el tipo de trabajo que hace, ¿vale? Como os decía, hay muchas aplicaciones que ya existen, pero también habilitamos, digamos, a esa otra comunidad que es importante en una plataforma. No solamente estamos hablando de usuarios finales, usuarios de negocio, y no solamente estamos hablando de los usuarios más técnicos, sino que estamos hablando de los desarrolladores, de la gente que puede enriquecer mi plataforma, mi tecnología, mi forma de trabajar con nuevas aplicaciones o con desarrollos que tengan en cuenta la variable geográfica, ¿vale? Y una de esas, digamos, esos conjuntos de aplicaciones que son útiles para mí, como decía, es la parte de la integración con entornos de negocio ya existentes, con un BI, con un CRM, con un ERP, con un gestor de contenidos, ¿vale? Estas son aplicaciones que yo utilizo ya habitualmente en mi negocio para tomar decisiones, donde estoy viendo la información de mis clientes, donde estoy viendo la información de mis activos. Entonces, incorporar la variable geográfica allí es importante porque me permite, digamos, que mis usuarios no tengan que salir del entorno habitual de trabajo para poder incorporar la variable geográfica en la organización. Entonces, tenemos entornos ya preparados para integrarnos con Cognos, con MicroStrategy, con Dynamics CRM, con SharePoint, con Office, por supuesto, que es lo que utilizamos todos, independientemente del BI o del CRM que tengamos, ¿vale? Todo esto ya está listo para utilizar y es parte de la plataforma, con lo cual, como os decía, es muy fácil empezar a trabajar con esto. Bueno, vamos a pasar al caso de estudio para ver cómo todo esto se hace realidad, digamos, en un escenario de ejemplo, ¿vale? Antes de darle paso a Ismael, que nos va a contar este caso de estudio, me gustaría contaros, bueno, pues, por ejemplo, 3 casos de éxito de compañías que seguramente os sonarán y que son muy reconocidas, que utilizan en un ámbito del negocio, digamos, del desarrollo del negocio, la variable geográfica. Una de ellas, por ejemplo, es Miele. Miele es una compañía alemana, pero bueno, pues cuando entró en Estados Unidos, como es un territorio, digamos, que ellos no controlaban, pues tuvieron que analizar geográficamente la población a lo largo del territorio para poder crear su red de distribución allí, para poder decidir dónde tenían que hacer más esfuerzo, porque vivía un perfil de población más adaptado al tipo de productos, o sea, digamos, un perfil de población que compraba más típicamente sus productos, ¿vale? Starbucks es un caso que a mí me gusta mucho, porque vosotros seguramente recordaréis que hubo un tiempo en el cual había un Starbucks prácticamente en cada esquina y en un mismo centro comercial había 7. Vale, pues este boom, digamos, que tuvo Starbucks, al final era muy poco racional, o sea, hicieron un desarrollo desmesurado y se encontraron con que el rendimiento de sus tiendas no era el esperado, ¿vale? Entonces empezaron a analizar la ubicación de las tiendas, sobre todo en distintos países, con respecto al tipo de población que vivía, para tener una capacidad de apertura de nuevos locales mucho más racional, y con esto consiguieron duplicar la inversión que hacían en nuevos locales, ¿vale? Y el otro ejemplo es Carrefour, que en Francia bueno, pues gestionan muchos espacios comerciales y tienen una red comercial muy grande. Entonces ellos veían
que no eran demasiado eficientes, y cuando pusieron la información en el mapa y empezaron a cruzar información, vieron que efectivamente su red comercial hacía mucho esfuerzo en algunas zonas, porque a lo mejor percibían que pues era más fácil, o quiero decir, los comerciales se sentían más cómodos llegando a ese tipo de zonas, y sin embargo había otras zonas que estaban completamente sin cubrir. Entonces, cuando empezaron a cruzar todo este tipo de información, pudieron hacer una gestión mucho más igual racional o más optimizada de su red de ventas, ¿vale? Bueno, pues sin más, voy a dar paso a Ismael para que nos cuente cómo todo esto se estructura, digamos, a nivel de bueno, de un escenario real, ¿vale? Pues bienvenido, Ismael, y te cedo el control, ¿de acuerdo? Hola, buenos días. Primero dar las gracias a Paco, Paloma y Jaime por la introducción y presentación a la empresa Trazabilidad como partner y colaboradores vuestros, y dar las gracias nuevamente por la colaboración en este evento. Vamos a empezar por un caso práctico en base a la experiencia que hemos tenido en los últimos años con el negocio de la publicidad exterior. Vamos a comenzar brevemente con una presentación donde exponemos los conceptos y un caso práctico en base a la plataforma agis.com que provee RIC. Dentro de los conceptos, la parte teórica, vamos a hacer una breve introducción de las premisas que nos encontramos en la publicidad exterior. Es un medio sumamente complejo y difícil de medir, un medio también relativamente pequeño en términos de inversión si lo comparamos con otros medios como la televisión o los periódicos o la radio, y como he comentado que la medición de la audiencia es complicada debido a el amplio abanico que existen de espacios publicitarios, tanto vallas, marquesinas, mobiliarios, cabinas, y la situación del sujeto que observa y percibe esa publicidad, a pie, en medio de transporte. A lo largo de este tiempo, diversos métodos han tenido influencia en el desarrollo de fórmulas de medición exterior. Por ejemplo, el método Copland, basados en modelos de tráfico y de tránsito. ¿Cuáles han sido las mejoras que han aparecido en estos últimos años? Pues han habido mejoras en cuanto al software y programas y aplicaciones, y mejoras en cuanto a la accesibilidad a los datos. Por ejemplo, ya podemos tener en nuestro patrimonio inventarios y censos de vallas y espacios que comercializamos habitualmente. También tenemos acceso a estimaciones y valoraciones de tráfico rodado, datos poblacionales y demográficos, y tipología de la localización donde está ubicada nuestras vallas o espacios publicitarios. También tenemos acceso a información sobre ruta de transporte público y punto de interés. Cada vez existe más acceso a un amplio abanico de datos, sería el resumen. En este papel, la accesibilidad de datos juega un rol importante en la herramienta GIS, de acuerdo, que permite integrar datos de diferentes fuentes y formatos. Datos de tráfico, catastro y datos demográficos. Vamos a hacer un caso práctico y vamos a observar primero cuál sería el flujo de trabajo, que la base de todo es definir el producto informativo, es decir, qué es lo que se quiere obtener, se necesita del GIS. Como antes ha comentado Jaime, pueden ser diferentes productos, nos podemos quedar en el mapa, pero también acceder a tablas, gráficos. ¿Objetivos de este caso práctico? Pues a partir de una tabla que tenemos datos de elementos publicitarios, generar información geográfica, también generar mediante análisis y procesos valor añadido a nuestros elementos publicitarios, así como compartir la información con el resto de la organización, que no se quede en un mismo usuario o en una misma aplicación. Y como objetivo real, nos hemos planteado el conocer qué tipología de empresas son susceptibles de contratar un espacio publicitario en una zona determinada, y a su vez conocer qué tipología de clientes son susceptibles de adquirir el producto o servicio que anuncia el espacio publicitario.
Pues vamos a comenzar con el caso y accedemos a la plataforma que provee GIS, y lo primero que vamos a ver es dónde está nuestra información de elementos en una tabla con diferente información que nosotros hemos añadido y hemos generado, y siempre con una componente geográfica que ahora vamos a mostrar en el mapa. Lo primero que vamos a hacer es vamos a añadir esa información al mapa. Sencillamente, la aplicación ya reconoce que esa tabla tiene elementos geográficos y los posiciona sobre el mapa. En este caso estamos actuando sobre un municipio del sur madrileño, y lo que vamos a hacer es primero observar que a su vez que se ha añadido con la componente geográfica, también se añade los atributos que teníamos en la tabla. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer primero es simbolizar y tematizar un poco estos elementos, estos espacios publicitarios, y lo que hacemos es cambiar la simbología y hacerlo un poco más atractiva. Podemos interactuar con el mapa. También tenemos la opción de buscar alguna dirección en concreto. En este caso vamos a buscar alguna zona donde sabemos que tenemos instaladas espacios publicitarios. Nos reconoce esa dirección y accedemos a información del elemento. Podemos configurar esa información puntual en una ventana, que es lo que vamos a realizar ahora, para que aparezca más información de la que tenemos ahora mismo. Otros elementos con información. Y una vez que tenemos ya posicionadas geoespacialmente las vallas, vamos a empezar a generar información que podamos consumir más adelante y que nos sea de interés. Vamos a establecer zonas de influencia en alrededor de cada valla. ¿De acuerdo? Parámetros de entrada, tiempo de conducción, va a generar una capa de salida que ahora vamos a visualizar. Se realiza el proceso.
Damos un poco a la espera. Y ahora observaremos cómo se crean estas zonas de influencia en un radio de 2 minutos en tiempo de conducción. Podemos ver también, igual que antes, su tabla, donde están la información de las vallas sobre los publicitarios y varios campos que se han creado con información a partir de este análisis. Una vez que tenemos esta zona de influencia, lo que queremos saber es qué comercios, qué actividades económicas existen dentro de esta zona de influencia. Para ello, lo primero que vamos a hacer es añadir esta información que posibilita esta plataforma. Buscamos capas que tengan esta información a nivel de comercio. Dentro de todos los contenidos que tenemos en nuestra organización. Y aquí podemos observar todos los comercios que están en esta zona. Veis como algunos entran dentro de la zona de influencia que hemos creado y podemos observar en la agenda la tipología de los comercios. Estos datos son obtenidos de la fuente de catastro. Vamos a realizar un proceso en el cual sepamos, con un análisis espacial, qué comercios están dentro de cada zona de influencia y además saber qué tipología, por ejemplo, una estadística a nivel de una especie de media de la superficie local. Realizamos un análisis. Vamos a agregar todos los puntos y la información de esos puntos a nuestras isogonas que hemos creado antes, utilizando, como he dicho, la estadística de la superficie local, utilizar que nos dé la variable media o promedio y vamos a aglutinar por tipo de actividad. Cambiamos el nombre de la capa de salida. Y ejecutamos el análisis. Y la capa de salida es una capa de polígonos. Vamos a ver que se vea bien. Con la información de la isocrona, con los datos de los elementos de las vallas y, por ejemplo, con la cantidad de puntos de comercios que han entrado dentro de esos límites del isocrona. Mostramos la tabla.
Por ejemplo, en la isocorona 3 hay 326 comercios. Como comentaba antes, también existe accesibilidad a datos de tráfico. Hemos cargado la capa que hace referencia a la intensidad media diaria de un tramo de un vial. Vehículos, vía. Vemos su leyenda y observamos que según el conteo que se realiza en cada tramo, hay viales con mayor intensidad media diaria, con mayor tráfico en vehículos día. Este dato nos puede interesar para determinadas zonas donde los elementos estén en zonas interurbanas, posibilitar de añadir esa información a nuestras vallas y así valorar un posible negocio. Vamos a ver los elementos y añadimos la información que hemos comentado. Buscamos el elemento más cercano de la capa tráfico. En este caso vamos a buscar que nos diga las dos ubicaciones más cercanas en un radio de unos 200 metros. Ejecutamos el análisis. Sobre la mejor opción. Gráfico. Como hemos dicho que son dos, queremos los dos tramos con tráfico más cercanos a nuestro elemento, observamos el siguiente. Y ahí podemos valorar en el conjunto de nuestro patrimonio qué opciones son las más favorables en cuanto a un valor de tráfico. Vamos a seguir enriqueciendo datos y añadiendo información a nuestro mapa. Otra acción que nos provee esta plataforma es utilizar el enriquecimiento de datos. Es decir, con la existencia de datos de importancia a nivel demográfico o de poder adquisitivo de la población, vamos a
integrar esos datos dentro de nuestra zona de influencia de cada valla para poder realizar análisis. En este caso, vamos a hacer un filtrado de elementos y elegimos las isocronas, nuestra zona de influencia de 2 minutos, y le vamos a hacer un análisis en el cual vamos a producir un requerimiento de datos de esa capa. Como nos han pedido una agencia realizar un estudio sobre una publicidad del modelo de negocio de joyerías, vamos a intentar ver qué información podemos añadir a esta zona de influencia para después hacer una valoración. Selecciono variables que queremos enriquecer. Por ejemplo, tenemos la edad y queremos saber qué población y qué clase de edad tenemos en cada zona de influencia. El carrito de la compra y vamos a intentar añadir alguna variable más que nos sea de interés. Por ejemplo, el índice de poder de compra o de consumo en cuanto a productos de joyería, relojes. Hacemos una búsqueda, así tenemos este dato y vemos que podemos añadir el dato de consumo, un dato absoluto. Estos serían los 3 datos que vamos a utilizar para añadir o enriquecer información a nuestros elementos. Y ya solo nos quedaría ejecutar el análisis. En el cual utilizamos una simbología que nos sea agradable y entendible. Vamos a utilizar una simbología que nos diga la cantidad de algo sobre en un campo. Si deseamos el campo, por ejemplo, el poder adquisitivo en cuanto a productos de joyería, vemos el gradiente de, por ejemplo, estas 2 zonas. En una consumen más que en otras, de acuerdo a otra zona de influencia. Y también podemos configurar, igual que hemos hecho antes, la ventana emergente para que ciertos datos que nos interesen los apreciemos de una forma individual. En este caso, el tema de la clase de edad, de 15 a 29 años y de 30 a 44. Obtenemos dentro de la ventana emergente unos gráficos que nos sirven de apoyo a la toma de decisiones y para visualizar, ¿de acuerdo? De las 2 clases de edad. Una vez que hemos generado el mapa en el cual tenemos información y queremos que otra persona decida,
lo que tenemos que hacer es primero guardar el mapa, crear este web map y compartirlo con alguien de nuestra organización, para que no se quede solo en nuestra persona, en nuestro departamento, sino que la información geográfica se consuma. Vamos a guardar el mapa. Y ahora mismo ya podemos, una vez hecho el mapa, ya podemos transferirlo y compartirlo con otros usuarios de nuestra organización a través de cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet, como ha comentado antes bien Jaime, para que nosotros podamos utilizar y consumir estos datos. Bueno, pues vamos a ver este patrón de cómo podemos en realidad utilizar la información de las aplicaciones. Era una de las cosas que yo os comentaba al principio de durante la presentación, y es la capacidad que tenemos de no solamente, como ha hecho Ismael, ejecutar contenido, llevar a cabo análisis, en definitiva crear productos de información, sino también la posibilidad de que otros puedan acceder a esos productos de información de la forma apropiada, ¿vale? Y una de las formas en las que podemos hacer esto, por ejemplo, es desde Office. Os comentaba al principio que al final todos utilizamos Office y es muy común utilizar a lo mejor Excel para crear el contenido y para mantener las tablas, y es frecuente utilizar PowerPoint para comunicar información, con lo cual, ¿por qué no? Dejadme que cierre la presentación y volvemos a donde estábamos. Fijaos que aquí en mi PowerPoint tenemos esta pestaña que se llama Esri Maps, y simplemente podemos agregar diapositiva de mapa. Vamos a buscar la palabra clave que él ha incluido dentro de mi organización. Es el segundo, este que teníamos aquí, ¿vale? Y vamos a ver cómo el mapa, tal y como él lo ha creado, pues lo vamos a poder ver dentro de PowerPoint, ¿vale? Con toda la información apropiada. Podemos añadir cualquiera de los datos que tenemos, ¿vale? Crear, por ejemplo, una leyenda con cualquiera de las capas que queramos, y creamos una diapositiva de mapa. Y esta diapositiva de mapa, como veis, pues yo ya puedo mostrarosla directamente en una presentación. Bueno, pues me ha cambiado justo como yo quería hacerlo. Aquí estamos. Y esta presentación no es solamente una imagen, digamos, embebida dentro de la... A ver, dejadme que lo vuelva a hacer. Vamos a ver. Vale, sino que en realidad es un mapa dinámico. O sea, yo puedo hacer la presentación y cambiar, digamos, a algo que me permita contar la historia que estoy intentando transmitir a través de, en realidad, el mapa. Como veis, todo lo que Ismael ha configurado en su mapa, yo puedo acceder a él directamente en mi PowerPoint, ¿vale? Con lo cual, para una presentación puede ser tremendamente efectivo. La otra forma en la que podemos consumir esta información es a través de un dispositivo móvil. Fijaos que yo en realidad no he tenido que hacer nada en absoluto para empezar a utilizar esto. Simplemente yo he abierto mi PowerPoint, o aquí tengo mi aplicación móvil en mi dispositivo Android, y esta aplicación está disponible gratuitamente en los marketplaces, tanto para iOS como para Windows Phone como para Android. Yo me he logado con mis credenciales de la organización y yo tengo permisos para acceder al contenido que Ismael me ha compartido, de modo que lo que voy a hacer es buscar un mapa. Le había llamado GIS, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que tengo con estas credenciales. Como veis, este es el mapa que él ha publicado, GIS y publicidad exterior. Tiene toda la información relativa al mapa. Yo, vamos a ver que en mi Android estoy viendo el mapa igual, de nuevo, tal y como él lo ha compartido, ¿vale? Y podemos ver la información relativa a, por ejemplo, toda la configuración que él ha llevado a cabo
por ejemplo, imágenes y fotos embebidas dentro de este elemento que era lo que él había configurado al principio, ¿vale? Veis que aquí la foto que él ha configurado, junto con toda la información del pop-up, está aquí, ¿vale? De modo que de esta forma tan sencilla, una vez que yo creo un contenido, ya está disponible para toda la organización, ¿vale? Bueno, vamos a retomar la presentación ya para hacer unas conclusiones y estábamos como por aquí, hacer unas conclusiones y pasar, si queréis, al turno de preguntas. Os recuerdo que podéis poner las cosas que hayáis tenido dudas sobre ello, pues preguntarlas, que para eso estamos, aprovechaos y hacer las preguntas, ¿vale? Fijaos que lo que ha hecho Ismael, de nuevo, es un proceso completo en el que ha pasado de una tabla simplemente con direcciones o con coordenadas, las ha convertido en un mapa y no solamente no se ha quedado ahí, digamos, sino que ha llevado a cabo una serie de procesos de análisis, tanto para enriquecer la información, es decir, coger información externa e incluirla o mezclarla o cruzarla con mi propia información de negocio, y luego llevar a cabo una serie de procesos de análisis. Por ejemplo, qué ocurre dentro o fuera de una zona determinada, qué es lo que está a una distancia de conducción, a un tiempo andando, por ejemplo, de 2 minutos, todo ese tipo de cosas. Al final ha respondido a una serie de preguntas de negocio, que es, oye, yo puedo detectar cuáles son las vallas que me pueden funcionar mejor si quiero hacer una campaña para atacar a joyerías. Voy a saber, por ejemplo, qué joyerías están cerca de una determinada valla, por ejemplo, y qué población tengo ahí, con lo cual, pues cómo puedo, digamos, vender mejor esas vallas publicitarias a las tiendas a las que voy a ofrecer mis servicios, ¿vale? Hemos visto luego cómo compartir todo esto con otros usuarios, cómo al final el poder de la plataforma se revela cuando todos los usuarios participan en ella, no solamente cuando el técnico o el analista hace ese proceso, sino cuando llegamos a través de un móvil, a través de un PowerPoint, a través de una aplicación en definitiva, a que un usuario de negocio pueda examinar esa información y tomar decisiones con ella, ¿vale? Hablábamos de que para construir esta plataforma teníamos un nivel de datos que puede ser tan fácil como una tabla, digamos, de texto, como nos ha mostrado Ismael, o tan compleja como una base de datos relacional, ¿vale? Tenemos una capa de servicios que era esa plataforma web que Ismael nos ha enseñado, donde tú puedes encontrar información, él tecleaba y le aparecían cosas, ¿vale? Había cosas que él había creado, pero otras que a lo mejor había creado otra persona en la organización y había compartido con él, con lo cual yo estoy trabajando, busco contenido que puede ser útil dentro o fuera de mi organización. Y por último, esa parte de aplicaciones que me permite crear productos de información y también consumirlos de una forma muy sencilla. Todo esto es lo que llamamos Location Analytics, que es una estrategia para incorporar, como decíamos, la variable geográfica a mi organización. No es solamente crear un mapa, sino ser capaz de tomar mejores decisiones a partir de la variable geográfica, ¿vale? Y como habéis visto, todo esto es muy sencillo porque al final es una plataforma basada en el cloud, con lo cual habéis visto como Ismael ha creado un caso práctico simplemente con una tabla de texto y un navegador web, ya ha sido capaz de llevar a cabo todo ese ejercicio. La aplicación móvil que os he enseñado es gratuita, está incluida dentro de la plataforma, podéis bajarla ya. La aplicación que os he enseñado, el control, digamos, para Office es gratuito y podéis bajarlo ya, si queréis. O sea que, en realidad, empezáis de una forma muy fácil, pero la tecnología os da la capacidad de crecer que vais a necesitar en el futuro, ¿vale? Si queréis montar una infraestructura propia, si queréis dotar de puestos más técnicos para vuestros usuarios avanzados, etcétera, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco lo que queríamos contaros. Voy a ceder la palabra a Paloma, que va a hacernos algunas de las preguntas que nos habéis hecho por el chat, tanto en público como en privado, ¿vale? Nunca es tarde. Si tenéis preguntas, si queréis contarnos algo, hacer las preguntas por el chat y las vamos contestando. Muchas gracias, Jaime. Bueno, pues creo que esta pregunta, Ismael, es para ti, porque nos han hecho 2 personas referencia a que si es posible las ubicaciones de los comercios se puedan obtener de alguna institución o de alguna administración y qué coste tiene. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, en cuanto a... ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, en principio nos han preguntado las ubicaciones de los comercios que se pueden obtener de alguna institución o de alguna administración pública y en su caso, si es que no, la respuesta es que no, cómo vosotros como partner facilitáis esa información y que, bueno, qué costes aproximados puede tener dicha información. Sí, existen organizaciones o entes públicos como comunidades autónomas que proveen esos datos dentro de un marco de Open Data.
¿de acuerdo? Datos públicos y reutilizables. Lo que hacemos nosotros en el tema de comercios es obtener los datos de la fuente de la sede electrónica de catastro, ¿de acuerdo? Que a partir de unos ficheros que ellos tienen diferentes formatos, realizamos un tratamiento y procesado del dato para hacer información, ¿de acuerdo? Y después darle una componente geográfica. Eso en cuanto a el tema de comercios. Vale, también tenemos otra pregunta que nos hace referencia más a la parte de movilidad, puesto que nos dicen que cómo pueden acceder a los datos de catastro y de tráfico. Los datos de catastro se puede acceder a ellos mediante un servicio que es pública, pero si quieren algo más concreto y que puedan integrar en su plataforma, los datos de catastro que hacemos es comercializarlos en un formato que comente. ¿Me escucháis? No sé, el programa para... ¿Sí? ¿Sí? De acuerdo. ¿Empiezo? Contesta Sí. las dos preguntas, Ismael, tanto la parte de comercios, por favor, como la parte de catastro y tráfico. Con respecto a comercio, pues lo comentado, que hemos sacado esos datos descargándonos de la sede electrónica de catastro, información que ellos proveen en diferentes formatos, pero que nosotros le damos una componente geográfica a través de diferentes tratamientos y procesos y de análisis espacial. ¿De acuerdo? Lo comercializamos como un producto que servimos a diferentes organismos clientes. Por el tema de carreteras, los datos de tráfico de carreteras lo proveen y diferentes organismos, entre ellos pues, el Ministerio de Fomento a nivel estatal, servicios de tráfico y movilidad de ayuntamientos o comunidades autónomas. Esos datos están otra vez en bruto y lo que hacemos nosotros es hacer procesos y tratamiento de ese dato y convertirlo en información que se pueda consumir desde una aplicación GIS como que provee RI, ¿de acuerdo? No sé si me queda algo más. Hemos hablado de comercio, catastro y carreteras. A mí me gustaría comentar, sé que los contenidos son importantes para vosotros. Al final, la plataforma es suficientemente abierta, de modo que vosotros podéis no solamente trabajar con vuestros propios contenidos, o sea, como os ha enseñado Ismael, sacar vuestra tabla y simplemente trabajar con ella, sino que en principio es posible integrar cualquier contenido que encontréis, ¿vale? Y esto y es que el que digamos provee estrategia y calidad es un buen ejemplo. Ellos cogen información que a lo mejor no está bien estructurada o es difícil de encontrar o no está procesada y ellos, bueno, la empaquetan y os la dan como valor añadido, ¿vale? Pero a lo mejor hay datos que os podéis pensar en un momento determinado que necesitáis y que a lo mejor ni estrategia y calidad ni ERRI puede proveerlos, con lo cual no hay ningún problema porque hay muchos proveedores de datos en un momento determinado y podéis acceder a ellos y adquirir, ¿vale? Lo que sí os ofrece la plataforma per se, digamos, lo que sí vais a tener en la plataforma es toda la información demográfica y de consumo, digamos que de población de base, ¿vale? Todo eso que él hacía de enriquecer y cogía las variables demográficas, eso, digamos, está metido dentro de la plataforma y es fácil de acceder a ello, ¿vale? Y luego podéis, a través de estrategia y calidad, por ejemplo, adquirir contenido más específico para el trabajo vuestro de la gestión de la publicidad, o si hay algún otro proveedor que encontráis que tiene un dato maravilloso para lo que vosotros queréis hacer, pues siempre es posible integrarlo, ¿vale? A ver, nos preguntan que si además de la aplicación es necesario gestionar, actualizar y ordenar, así como depurar la información. Bueno, en efecto es lo que hay que hacer. Como todo sistema de información depende mucho de la información que tenga, ¿vale? Entonces, la gestión de esta información y la depuración de esta información puede ser algo muy sencillo, verdaderamente, porque hay muchos proveedores que la van a dar verdaderamente mascada. Es decir, que en realidad no tengo que hacer nada más que simplemente cargarla en el sistema y no voy a tener que hacer absolutamente nada.
Habrá contenido que os encontraréis que ya está en la plataforma listo para utilizar, con lo cual en realidad tampoco tendréis que hacer nada. Habrá contenido que a lo mejor os encontréis que sea vuestro, digamos, o que encontréis por algún lado, y para poder empezar a utilizarlo tendréis que hacer un poquito de trabajo, ¿vale? Pero la plataforma ya incluye herramientas para hacer esto. De modo que nos hemos contado una parte, digamos, pequeña de la plataforma, que es esta aplicación web para crear contenido, crear mapas en Internet y poder compartirlos, pero la plataforma no es solamente esto, sino que hay aplicaciones que me permiten gestionar. Y, por supuesto, compañías como Estrategia y Calidad os pueden ayudar en este proceso. O sea, si hay una parte de datos, digamos, que resulta compleja de manejar o compleja de incorporar, pues podéis confiar en ellos, digamos, para que os ayuden con este tipo de tareas, ¿vale? Las dos opciones son posibles. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Vale, nos preguntan, a ver. Vale, sí, nos preguntan efectivamente si cuando se crea la isocrona, el área de tiempo de recorrido, la información está en línea. Y la respuesta es sí. Esta funcionalidad que ha ejecutado Ismael, efectivamente, es una herramienta que ofrece RDI por detrás, y directamente simplemente lanzas el proceso y tú no tienes que ni mantener la red ni preocuparte de dónde está, porque él simplemente lanza el proceso y te va a devolver la información, ¿vale? La información que Ismael ha cargado, digamos que es de estrategia y calidad y que es algo que podría proveeros a vosotros, la información que proviene del tráfico, o sea, del volumen de tráfico en un tramo determinado, y la información catastral referida a los puntos de interés, comercios, etcétera, ¿vale? Lo demás que ha enseñado es todo un proceso online que es parte de la plataforma y por lo tanto no tenéis que adquirirlo aparte, ya la empezáis a utilizar y vais a tenerlo ahí. ¿Vale? ¿Más preguntas? Estamos entrando en racha. Aprovechar. ¿Algo que quieras comentar de última hora, Ismael? ¿No? ¿Todo dicho? Bueno, pues te cedo la palabra a Paloma para que si quieres clausures la sesión. Bueno, pues primero de todo agradecer a Estrategia y Calidad el habernos abierto los ojos referente a lo que podemos hacer, lo primero con la publicidad exterior y lo segundo con los datos que ellos son capaces de mostrar y que tienen experiencia y expertise en trabajar con ellos. Y agradeceros también a todos y a cada uno de vosotros la asistencia a este seminario, por el ratito de tiempo que nos habéis dedicado en primer lugar, y luego porque estamos convencidos y seguros que este seminario no quedará en el olvido y que será el principio de una gran relación en donde el mapa será la forma en la que nos comunicaremos con vosotros, y como ya os imagináis, nos pondremos en contacto con vosotros por dos motivos. Uno, por facilitaros, como decía Jaime al principio del seminario, la dirección URL donde estará colgado este vídeo, donde podréis descargarlo tanto vosotros para repasarlo como cederlo a otras personas que no hayan podido asistir al seminario, y para ver si queréis que tengamos una aproximación puntual, con una visita, una demo más en detalle, contaros más en profundidad cuáles son los beneficios de utilizar la tecnología RI en el día a día de vuestros negocios. Y sin más, pues nos vemos en la próxima, porque seminarios de estos vamos a montar muchos y seguro que somos capaces de engancharos en otro de los seminarios con alguna tecnología o alguna temática de interés. Muchas gracias a todos.